Vale, continuamos con este tema de emoción, que es bastante largo. Nos quedamos por el punto 4. Tipos de emociones. El estudio del proceso emocional ha seguido dos direcciones distintas a la hora de investigar cómo se organizan las emociones concretas o específicas. Estos enfoques corresponden con el estudio dimensional de las emociones, que tiene su fundamentación en la existencia de importantes diferencias individuales en las emociones que las personas adultas llegan a desarrollar, por lo que se considera que el empleo de categorías discretas no es la mejor forma de describir la realidad. En su lugar, se utilizan dimensiones generales que definen el mapa de todas las posibles emociones que pueden ser desplegadas. Luego tendríamos el estudio de las emociones discretas. Entonces recordemos el estudio dimensional de las emociones y el estudio de las emociones discretas o específicas. Por contra, parte de la existencia de características únicas y distintivas para cada categoría emocional, lo que permite hablar de emociones discretas a pesar de las diferencias individuales que surgen en el desarrollo personal de cada una de ellas. 4.1. Emociones dimensionales. Vamos a ir viendo ahora, como acabamos de citar, los tipos de emociones, el estudio de las dimensiones, lo que es dentro de los tipos de emoción, lo que sería el dimensional y el discreto. Entonces ahora vamos a dar las emociones dimensionales. El estudio dimensional de las emociones tiene una larga tradición en la investigación psicológica, siendo defendida en primer lugar por Wundt en 1896. Entre los diferentes autores parece existir un acuerdo bastante generalizado a la hora de identificar las dimensiones que delimitan el campo afectivo. Estas dimensiones tienen un carácter bipolar y estarían definidas por tres ejes: el eje de valencia afectiva, el eje de activación y el eje de control, dentro de estas emociones dimensionales. Entonces, lo que tendríamos dentro de estas dimensiones tendríamos los tres ejes. Entonces, el eje de valencia afectiva, que va del agradable al desagradable, placer al displacer, y que permite diferenciar las emociones en función de que su tono hedónico sea positivo o negativo. Entonces quedémonos bien con eso. Ese tipo dentro de las emociones dimensionales tenemos el eje de valencia afectiva y ahora vamos a ver el eje de activación, que va de la calma al entusiasmo y que permite diferenciar las emociones por la intensidad de los cambios fisiológicos entre las condiciones de tranquilidad o relajación y el de extrema activación o pánico incontrolable. Y luego tendríamos el eje de control, que va del extremo controlador de la situación pues al extremo contrario de controlado por la situación, y que permite diferenciar las emociones en función de quién ejerza el dominio, la persona o la situación desencadenante. De estas tres dimensiones, las dos primeras son las que proporcionan el mayor nivel de discriminación, en torno al 85% del total. De hecho, la única diferenciación crítica con el eje de control es la que se produce entre la ansiedad y la hostilidad. Por ello, habitualmente solo se utilizan los ejes de valencia afectiva y de activación. Quedémonos bien con eso, valencia afectiva y activación son los que se suelen utilizar habitualmente, quiero decir. En el cuadro 2.4 que vemos aquí, de espacio emocional bidimensional, ves este recuadro de activación y valencia afectiva, presenta el mapa emocional que más investigación ha acumulado hasta el momento. Como puede apreciarse, la configuración emocional tiene una forma de cuarto de luna. Esta forma viene determinada porque no hay ocurrencia de situaciones extremas en valencia afectiva, tanto positiva como negativa, que presenten una baja activación, del mismo modo que cuando hay una extrema activación, las situaciones no pueden ser neutras en valencia afectiva. El principal atractivo de las propuestas dimensionales es que pueden dar explicación de un número infinito de estados emocionales y proporcionan un esquema para delimitar similitudes y diferencias entre las emociones. A pesar de todo lo dicho, las dimensiones bipolares no son la única propuesta dimensional que se ha desarrollado. Gilboa y Rebel, en 1994, realizaron una investigación para comprobar, entre otras, la hipótesis de que la independencia de las emociones de tono hedónico positivo y negativo podría ser demostrada no solo en la estructura, sino también en el patrón temporal de las respuestas emocionales. Los datos revelaron bastantes diferencias entre emociones positivas y negativas con respecto a su característica temporal, es decir,
la cantidad de tiempo durante el cual las personas experimentan las emociones. Así, la duración de las emociones asociadas con sucesos negativos fue mayor que la asociada con sucesos positivos. En lo que se refiere a la intensidad, es decir, al grado en que las emociones son experimentadas, las emociones positivas presentaron un pico de intensidad que estuvo asociado con un incremento promedio de una duración de 40 minutos, mientras que en las emociones negativas fue de 110 minutos. Estos resultados son coherentes a su vez con lo propuesto por Frigda en 2001, en la denominada ley de asimetría hedónica, que hemos visto en el epígrafe 2. Este hecho, que sin duda es lamentable, está al mismo tiempo altamente constatado y nos permite hacer una diferenciación entre emociones positivas y negativas, basado en la existencia de dos sistemas unipolares, diferentes y parcialmente independientes entre sí. De este modo, tendríamos dos dimensiones unipolares para definir la valencia afectiva. Por una parte, una dimensión formada por las emociones de tono hedónico negativo, que son emociones desagradables, que se experimentan cuando se bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida. Quedemos bien con esta definición. De este modo, tendríamos dos dimensiones unipolares para definir esta valencia afectiva. Entonces, por una parte, una dimensión formada por las emociones de tono hedónico negativo, que son emociones desagradables, que se experimentan cuando se bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida. Tono hedónico negativo. Estas emociones también requieren la movilización de importantes recursos cognitivos y comportamentales para ser empleados en la creación y elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación. Y una segunda dimensión formada por las emociones de tono hedónico positivo, que son las emociones, las agradables, las que se experimentan cuando se alcanza una meta, de tal manera que en ellas es menos probable que se necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas. Por esta razón, se podría esperar que las emociones negativas sean más prolongadas en el tiempo que las positivas, lógicamente. De esta forma, las emociones positivas y las negativas, además de en su desigual duración, también se diferencian con respecto a la necesidad y urgencia de movilizar afrontamientos, ya que es en las emociones negativas en las que no se alcanza una meta, en las únicas que es urgente movilizar planes y acciones para intentar conseguir la citada meta, cosa que no ocurre en las positivas, frente a las cuales, y dada su brevedad, solo nos queda el recuerdo como forma de prolongar sus efectos gratificantes. Por otra parte, muchas emociones no son totalmente negativas o positivas, sino que poseen en un cierto grado cualidades de ambas dimensiones. Desde este punto de vista, la representación espacial de las emociones se asemejaría más a la que vimos en el cuadro 2.3, en la que el eje de aproximación correspondería con las emociones de tono hedónico positivo y la evitación con las negativas. Es decir, los nuevos ejes surgirían de girar 45 grados la valencia afectiva y la activación, como vemos en el cuadro 2.5 de emociones dimensionales versus discretas. Pero sea cual sea la orientación que demos a los ejes, en ellos puede situarse las diferentes emociones discretas, lo que puede verse también en este cuadro 2.5, como vimos, lo que hace que el estudio de las emociones dimensionales no sea incompatible con el de las emociones discretas, que abordaremos en el siguiente epígrafe. Entonces, quedarse bien con esa parte de que este estudio de las emociones dimensionales no tiene por qué ser incompatible con las de emociones discretas que vamos a ver más adelante. Ahora, de hecho, después de dar esta parte de emociones dimensionales, ahora nos pasamos a las discretas, lo que sería el punto 4.2. Emociones discretas. El estudio de las emociones discretas o específicas tiene su origen en el hecho de que, al menos, algunas emociones, las consideradas primarias, como veremos más adelante, poseen características distintivas en alguno o varios de sus elementos. Entre estas características se han utilizado, por ejemplo, la correspondencia entre el tipo de afrontamiento, es decir, la movilización para la acción que producen y la propia forma emocional. Por ejemplo, la movilización típica del miedo es siempre huida o evitación de la situación desencadenante, mientras que el resto de las emociones no presentan este afrontamiento, lo que le hace a esta una característica distintiva de la emoción de miedo. Otras características en las que se han basado estas clasificaciones de las emociones son, por ejemplo, el hecho de que algunas emociones poseen una forma de expresión facial concreta y unívoca,
y que ésta sea reconocida a lo largo de diferentes culturas, es decir, que su expresión tenga un carácter universal, o el que presenten un procesamiento cognitivo propio y distintivo de las restantes emociones. No obstante, los criterios que han sido utilizados son muy diversos, como puede apreciarse en el cuadro 2.6, donde vemos aquí criterios utilizados para diferenciar las emociones discretas. Así, se han empleado criterios que relacionan las emociones con instintos, que las emociones sean estados emocionales innatos, que no requieran contenidos proposicionales, que se relacionen con procesos biológicos adaptativos, que produzcan una alta densidad de descarga nerviosa o que posean independencia de procesos atribucionales. Esto ha dado como consecuencia una amplia dispersión y variedad de emociones reconocidas como poseedoras de una entidad propia y al mismo tiempo una falta de criterios universalmente aceptados. Como vemos aquí en el cuadro, como ya hemos citado, los criterios aquí, como vemos afrontamiento, expresión facial, procesamiento, relación con instintos, innatos y demás, y luego los autores y las emociones básicas que traen. Por ejemplo, afrontamientos: amor, aversión, desaliento, deseo, desesperación, esperanza, ira, miedo, odio, tristeza y valor. Expresión facial: ira, alegría, miedo, asco, sorpresa y tristeza. Procesamiento: alegría, ansiedad, culpa, desprecio y así con las demás. Como los innatos, como el dolor y el placer. Sin duda, entre todas estas propuestas, la que es más atractiva y ha tenido una mayor trascendencia es la que proviene de la orientación evolucionista, que propone la existencia de unas emociones primarias, que serían categorías emocionales primitivas, tanto filogenética como ontogenéticamente, de carácter universal y a partir de las cuales se desarrollarían las demás emociones o emociones secundarias. Vamos a empezar por estas emociones primarias que nos citan como las más relevantes o las de mayor trascendencia han tenido. Vale, 4.2.1. Emociones primarias. A nivel ontogenético, el desarrollo de las emociones está ligado a la maduración de los mecanismos y estructuras neurales que sustentan el proceso emocional. Así, es a lo largo del desarrollo evolutivo cuando se estructuran, con el concurso del aprendizaje y la propia historia personal, los patrones propios de evaluación valorativa y de respuesta a las emociones, siguiendo el curso madurativo propio de nuestra especie. Unas cuantas emociones discretas emergen en los primeros momentos de la vida, entre las que se incluyen la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Son las que se consideran emociones primarias, aunque hay una tendencia cada vez mayor a hablar de familia de emociones primarias, como veremos en el epígrafe 7.3, ya que hay constelaciones emocionales que comparten recursos y funciones, que actúan de forma complementaria y que tienen su origen precisamente en estas emociones primarias. Además, existe otro conjunto de emociones que emergerán más tarde en la infancia intermedia, fruto de la maduración y de los procesos sociales. Estas emociones incluyen la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, etc. Cada una de estas emociones primarias se corresponde con una función adaptativa y además poseen condiciones desencadenantes específicas y distintivas para cada una de ellas. Un procesamiento cognitivo propio, una experiencia subjetiva característica, una comunicación no verbal distintiva y un afrontamiento diferente. En lo que se refiere a la activación fisiológica, posiblemente también se diferencien, aunque este punto aún no se encuentra del todo establecido. Esto como emociones primarias, entendiendo bien ese nivel ontogenético, ese desarrollo y demás que nos estaban citando. Y básicamente ver las que suele incluir y demás, como la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira y demás. Y ver cómo ahora ya hay una tendencia cada vez mayor a hablar de familias dentro de lo que serían las emociones primarias. Pero bueno, esto lo veríamos en el epígrafe 7.3, que es bastante más adelante. Eso sería emociones primarias. Y entender bien cómo esas emociones primarias se corresponden con una función adaptativa. Vale, emociones secundarias. Además de las actitudes emocionales cognitivas que se desarrollarán en el epígrafe 7.2 y que se corresponden con desarrollos cognitivos más o menos directos de las emociones primarias, existen otra serie de emociones secundarias que no se derivan directamente de estas y que son fruto de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas.
Estas emociones secundarias, también denominadas sociales, morales o autoconscientes, corresponden con la culpa, vergüenza, orgullo, celos, azoramiento, arrogancia, bochorno, etc. La gran mayoría de los autores sitúan la aparición de estas emociones en torno a los 2 años y medio de edad o 3. Mira, ahora me acabo de acordar que dentro de las preguntas que suelo subir de los exámenes a Patreon, esta era una de las preguntas también. Cada 2 por 3 voy viéndolas, pero hay algunas que quedan muy remarcadas. Y precisamente era el tema de las emociones secundarias, donde situaban los autores pues la aparición de dichas emociones. Y dicen, según este libro, que es entre los 2 años y medio y los 3 años de edad. Es importante tener ese dato. Aunque podemos encontrar alguna excepción a este hecho. Por lo general, es a partir de los 2 años de edad cuando los niños comienzan a sonrojarse, a avergonzarse en público por haberse caído, a intentar consolar a otro niño al que han pegado, etc. No en vano, son necesarias 3 condiciones primarias para la aparición de estas emociones. En primer lugar, es necesaria la aparición de la identidad personal, lógicamente. En segundo lugar, el niño debe estar iniciando la internalización de ciertas normas sociales, vamos, lo que está bien y lo que está mal. Y por último, debe ser capaz de evaluar su identidad personal de acuerdo a estas incipientes normas sociales. Entonces, básicamente, la clave, lo lógico, básicamente es que aparezca la identidad personal. Sin identidad personal, lógicamente, pues no va a pasar nada de esto. ¿Qué pasaría después? Pues que tienen que entender después esta internalización de estas normas sociales, vamos, lo que en esta sociedad está considerado como bien o mal. Y luego ya por último, pues ser capaz de evaluar esa propia identidad personal, de acuerdo pues a las normas establecidas. Por lo tanto, como os he indicado antes, estas 3 condiciones solo pueden comenzar a reunirse en torno a los 2 años y medio, 3 años de edad. Entonces, quedémonos bien con eso. Ahora vamos a ver un cuadro 2.7, desarrollo de las emociones en los 3 primeros años de vida. En el cuadro 2.7 puede verse una representación de la secuencia temporal de desarrollo de las emociones primarias y secundarias. Desde esta perspectiva, las emociones primarias se asemejan a los colores primarios, azul, rojo y amarillo, a partir de cuya mezcla se obtendrían todos los demás colores y matices. Además, las emociones secundarias no tienen por qué presentarse en su estado puro, es decir, dependerán de la cultura en la que se desarrolle la persona y de su propia historia personal. De este modo, la propia reacción emocional es a su vez fruto de la mezcla personal de esas emociones primarias. Por ejemplo, en el caso de los celos, que suele ser el resultado de una mezcla de ira, tristeza y miedo, su manifestación emocional es también de carácter personal y mezcla de sus componentes. Por ejemplo, el afrontamiento en unos casos lleva a destruir al ser amado, en otros a espiar sus movimientos, en otros a intentar reconquistarle y en otros al llanto inconsolable. Para concluir este epígrafe dedicado a los tipos de emociones, es necesario hacer una breve reflexión sobre las 2 alternativas existentes para su estudio, las emociones dimensionales frente a las discretas, como ya hemos citado previamente. Siguiendo con el ejemplo de los colores primarios, podemos considerar el azul, rojo y amarillo como colores discretos, lo cual no es incompatible con que al mismo tiempo podamos referirnos a esos mismos estímulos en términos de brillo y longitud de onda, lo que nos daría unos colores dimensionales. Sin duda, lo que procesan nuestros conos y bastones, que esto lo daremos en psicobiología, de hecho, no lo aclara aquí, pero es parte del tema, son radiaciones electromagnéticas continuas, pero solo ciertas propiedades de la luz contribuyen a la experiencia psicológica de la visión, lo que sería el matiz, el brillo y la saturación. Y es la saturación de una longitud de onda la que da lugar a los colores puros. De la misma manera podemos estudiar las emociones de forma dimensional y discreta. Estaríamos estudiando lo mismo, pero la experiencia psicológica de la emoción se corresponde con las emociones discretas y las emociones puras con las primarias. Por encima de las posibles diferencias individuales, las emociones primarias tienen características que las diferencian de los restantes fenómenos afectivos, como son la presencia de las mismas en otros primates, poseer señales universales distintivas, tener situaciones desencadenantes particulares, una fisiología distintiva, un procesamiento automático,
una apariencia distintiva de desarrollo, una aparición rápida, una duración breve, una ocurrencia inesperada y tener una experiencia subjetiva característica. Vale, pues hasta aquí sería el punto 4. Vamos a continuar. Con el 5, proceso emocional. Antes de pormenorizar en cada uno de los componentes del proceso emocional, es conveniente tener una visión global del mismo, que nos permita encajar cada uno de los elementos que lo configuran, el proceso. Para ello, en el cuadro 2.8, representación del proceso emocional, pues se representan esquemáticamente los diferentes componentes que intervienen en el mismo y su relación. Como podemos ver aquí, situación externa e interna, y vamos viendo en cada uno de ellos. Vamos a ir viéndolo teóricamente. Como puede apreciarse, el proceso tiene su inicio en la percepción de unos cambios en las condiciones internas u externas. ¿Veis aquí? Situación externa e interna. Que vamos a ver después en diferentes epígrafes, pero que son procesadas por un primer filtro que suponemos formado por un proceso dual de evaluación valorativa. ¿Veis aquí? Evaluación valorativa. Entonces pasamos situación externa e interna y una evaluación valorativa. Vale. Como primer filtro, van a ser procesadas por esa evaluación valorativa. Como consecuencia de este procesamiento tiene lugar la reacción afectiva o activación de la respuesta prototípica, la cual se compone de una experiencia subjetiva o sentimiento, una expresión corporal o comunicación no verbal, una tendencia a la acción o afrontamiento y unos cambios fisiológicos, que son los responsables de dar el soporte físico a todas las actividades anteriores. Sin embargo, las manifestaciones externas de la emoción, es decir, los efectos de esta respuesta, que podemos observar externamente para su estudio, son fruto de un segundo procesamiento o filtro que tamiza las mismas. ¿Entendemos? Este segundo filtro de aprendizaje y cultura, además, que vamos a verlo. Así, la culturación y el aprendizaje, ¿veis?, hacen que las manifestaciones emocionales se vean sensiblemente modificadas. De esta manera, las experiencias subjetivas que recogemos mediante técnicas de autoinforme están moduladas y o distorsionadas, llegando a ampliar, reducir o incluso negar las mismas. Y lo mismo ocurre con lo que observamos mediante técnicas de observación de la comunicación no verbal, la observación de la conducta manifiesta o, incluso, en los registros de las respuestas fisiológicas. Entonces tenemos que entender bien esta evaluación valorativa del primer filtro, luego ese segundo filtro, ese tamizado, por así decir, aprendizaje y cultura. Entonces, una vez dada este punto de proceso emocional, nos pasamos a los desencadenantes emocionales. Esta parte es muy interesante también. Iba a mirar si tenía agua, pero no tengo. Así que seguimos. Desencadenantes emocionales. El antecedente que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares, tanto externas como internas, al organismo. Entonces, quedémonos bien con esa definición. El antecedente que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares, tanto externas como internas al organismo. Esa percepción. Entonces, este cambio, por lo tanto, tiene como vías de acceso todos los sistemas perceptivos del organismo: vista, oído, olfato, gusto, tacto, propioceptivo, y adicionalmente la propia actividad mental, ya que un mínimo recuerdo puede servir de desencadenante de todo el proceso. Además, este cambio debe reclamar nuestra atención, aunque muchas veces es detectado por procesos automáticos y tenemos un bajo nivel de conciencia de los mismos. Lo que ocurre especialmente en el caso de las denominadas emociones primarias, pero si el mismo cambio ha aparecido de forma reiterada, perderá su capacidad de elicitar la respuesta emocional, lo que es la ley de la habituación, importante. Este tipo de condiciones desencadenantes típicas son, por ejemplo, para el caso de la sorpresa, la aparición inesperada de estímulos nuevos, típicamente débiles o moderadamente intensos, la percepción de acontecimientos no esperados, el cambio producido por unos incrementos bruscos en la estimulación o por la interrupción de la actividad que se está realizando en ese momento. En el caso del asco, el antecedente es la aparición de estímulos desagradables o molestos. Para la alegría, la obtención de metas o cosas que se desean. El miedo, ante la aparición de situaciones peligrosas. La ira, por la aparición de condiciones que generen frustración. Y en el caso de la tristeza,
por cambios que implican pérdida, fracaso o separación física o psicológica. Un punto importante es la verosimilitud de las situaciones, ya que buena parte de la intensidad de la respuesta emocional va a depender del grado de realidad o falsedad que la situación provoque en la persona. Ley de la realidad aparente. Importante. Quedémonos bien con estos detallitos que nos van marcando. Ley de habituación, que bueno, se saca bastante bien. Y también ley de la realidad aparente. Básicamente lo digo por eso, porque los he visto en los exámenes que voy haciendo y preguntan mucho sobre estos temas. Teóricamente hay que saberse todo, pero bueno, siempre hay cosas que son un poquito más recurrentes en los exámenes, sobre todo cuando los hace el equipo docente. Entonces, quedemos bien con esto. Un punto importante es la verosimilitud de las situaciones, ya que buena parte de la intensidad de la respuesta emocional va a depender pues del grado de la realidad o de la falsedad que la situación provoque la persona. Vamos, la verosimilitud. Esto es lo que se llama ley de la realidad aparente. Así, por ejemplo, las situaciones simuladas en el laboratorio presentan típicamente una intensidad mucho menor que un acontecimiento real o que simplemente recordar una situación emocional del pasado. Por último, la condición desencadenante no tiene por qué ser la aparición de un estímulo concreto, sino que puede ser un conjunto de condiciones estimulares que aparecen simultáneamente en un momento dado y que presentan globalmente una saliencia que no poseen individualmente. Vale. Vamos a ver ahora qué tenemos por aquí. El punto 7. Evaluación. Bueno, creo que este era cortito, esta parte del 6, pero creo que queda bastante claro. Más que nada, quedarse bien con el tema de ley de habituación y ley de la realidad aparente. Tampoco hay mucho más, pero bueno. Es importante saber eso. Y sobre todo, una última cosa que pone ahí, que es muy interesante, porque dice, por último, la condición desencadenante no tiene por qué ser la aparición de un estímulo concreto, sino que puede ser un conjunto de condiciones estimulares que aparecen simultáneamente en un momento dado y que presentan globalmente una saliencia que no poseen individualmente. Vamos, que esa condición desencadenante no tiene por qué ser la aparición de ese estímulo en concreto, ¿sabes? Sino que puede ser un conjunto en este caso, de condiciones estimulares. Vale, punto 7. Evaluación y valoración emocional. Desde que Arnold, en 1960, realizara la primera propuesta de un sistema de valoración emocional, seguida por el sistemático desarrollo por parte de Lazarus, en 1966, se ha producido un importante progreso teórico y experimental para definir lo más precisamente posible este componente de las emociones. Dos posturas han polarizado históricamente este estudio: los modelos evolucionistas, que han enfatizado la primacía del afecto frente a los modelos social-cognitivos, que se han volcado en la primacía de la cognición. La investigación actual ha fusionado ambos acercamientos mediante la propuesta de procedimientos duales de análisis. No obstante, siguen existiendo en la actualidad diferentes propuestas sobre cómo se desarrolla la fase central del procesamiento emocional y el sistema de valoración que lo configura, pero todas ellas comparten muchos puntos en común. Roseman y Smith, en 2001, han señalado esos aspectos comunes a las diferentes formulaciones existentes. Entonces quedemos bien, evaluación y valoración emocional. Y vemos ahora cómo nos dice Roseman y Smith, han señalado esos aspectos... me falta el agua y lo noto. Han señalado esos aspectos comunes a las diferentes formulaciones existentes. Entonces tendríamos: cada respuesta emocional es movilizada por un patrón distinto del sistema de análisis, de modo que incluso las mismas valoraciones, pero combinadas de manera diferente, participan en el desarrollo de distintas emociones. Las diferencias en el sistema de análisis se suman a las diferencias individuales y temporales en el momento de definir la respuesta emocional a movilizar. Todas las situaciones a las que se les asigna el mismo patrón de valoración evocan inevitablemente la misma emoción. El sistema de análisis se convierte en un procesamiento de la información, que va a predecir qué respuestas emocionales específicas van a conseguir una mayor capacidad adaptativa ante determinada situación. Los sistemas de análisis pueden explicar también la existencia de respuestas emocionales inadaptativas, que serían resultado de valoraciones inadecuadas o no ajustadas a la realidad. Los cambios introducidos en el sistema de valoración para determinadas situaciones y que tienen lugar en el desarrollo del niño intervienen en su desarrollo emocional futuro. En el cuadro 2.9 se recogen a modo de ejemplo y de forma comparativa otros sistemas alternativos a los que desarrollaremos en el epígrafe siguiente.
Como puede apreciarse, casi todos ellos hacen referencia básicamente a los mismos conceptos, lo que es la novedad, la valencia, las metas o necesidades, el agente y las normas y valores. Veis en el cuadro este 2.9, comparación de las dimensiones de diferentes sistemas de valoración, lo que nos están citando: novedad, valencia afectiva, metas o necesidades, agente y normas y valores. Y vemos a cada uno de ellos: Frigda, Roseman, Smith y Ellsworth y Forgas. Y vamos viendo cómo nos van comentando aquí. Básicamente es una comparación de esas dimensiones. Vale. Vamos a ver ahora el punto 7.1. El sistema de análisis. Vemos aquí a Klaus R. Scherer, que ya conocemos. Yo no lo conocía por el nombre, pero es Scherer, sí. Sale aquí muy sonriente, de hecho. Demasiado incluso. Asusta, la verdad. 7.1. El sistema de análisis. El proceso de evaluación valorativa es el sistema de análisis emocional, que actúa como un primer filtro en la detección y desencadenamiento emocional, discriminando lo que tiene relevancia emocional de lo que no la tiene, y dándole un grado de intensidad. Aunque realmente hay muy pocas cosas que nos sean totalmente indiferentes o frías desde el punto de vista emocional. Se trata, por lo tanto, de un sofisticado sistema de extracción y procesamiento de información enfocado a cumplir las funciones adaptativas, sociales y motivacionales de las emociones. Este filtro juega a su vez un doble papel. Por una parte, realiza una evaluación de la situación en función de características afectivas y por otra, realiza una valoración de la situación en función de su significación personal. Importante esto del sistema de análisis, hablando de Scherer. Repetimos, el proceso de evaluación valorativa es el sistema de análisis emocional. El proceso de evaluación valorativa es el sistema de análisis emocional, que actúa como un primer filtro en la detección y desencadenamiento emocional, discriminando lo que tiene relevancia emocional de lo que no la tiene. Hasta ahí perfecto. Y dándole así pues un grado de intensidad. Aunque realmente hay muy pocas cosas que no sean totalmente indiferentes o frías desde el punto de vista emocional. Y ahora, se trata por lo tanto de un sofisticado sistema de extracción y procesamiento de información enfocado a cumplir las funciones adaptativas, sociales y motivacionales de las emociones. Este filtro juega a su vez un doble papel. Por una parte, realiza una evaluación de la situación en función de las características afectivas, y por otra, lo que está haciendo es realizar una valoración de la situación en función de su significación personal. Entonces, una lo hace por características afectivas y la otra valoración es por su significación personal. Entonces, Scherer, este hombre, 1984, establece una diferenciación entre lo que es el estadio afectivo subjetivo y el proceso de valoración cognitiva de estímulos, fundamentada en la diferenciación que existe en sus mecanismos de regulación. Así, el estado afectivo subjetivo estaría regulado por el sistema de registro, mientras que el proceso de valoración cognitiva lo estaría por el sistema de información. Cada uno de estos dos componentes emocionales cumplirá funciones distintas. El primero permitiría evaluar el ambiente y su función sería fundamentalmente adaptativa, mientras que el segundo lleva a cabo la reflexión y el registro, cumpliendo las funciones sociales y motivacionales. Entonces quedemos bien con eso, que aunque cada uno de estos dos componentes emocionales cumplirá pues unas funciones distintivas. El primero permite evaluar el ambiente y su función, que sería fundamentalmente adaptativa, mientras que el segundo lleva a cabo lo que es la reflexión y el registro, cumpliendo pues con la función social y motivacional. Vale. Entonces quedémonos bastante bien con este tema, esta diferenciación entre lo que es el estadio afectivo subjetivo y demás. ¿Y cómo hace esa pequeña distinción? Y cómo utiliza estos dos componentes emocionales, quiero decir. Porque cumplen funciones distintas. Entonces, quedemos bien con eso. Lo que es el estado afectivo subjetivo es el sistema estaría regulado por lo que es el sistema de registro. Mientras que el proceso de valoración cognitiva lo estaría por el sistema de información. Vale. La evaluación de la situación. El primer componente de este doble proceso, que actúa como filtro afectivo, es el encargado de realizar la evaluación de la situación, y se compondría, a su vez, según Scherer, veis ahora que estamos citando evaluación de la situación, lo que habíamos citado anteriormente. Vale, fundamentalmente adaptativa, vale. El primer componente de este doble proceso, que actúa como filtro afectivo, es el encargado de realizar la evaluación de la situación. Entonces se compondrá, a su vez,
se compondría, a su vez, según Scherer, en la novedad. Importante esto. Vamos ahora a ir citando unos pocos. Es la novedad, el agrado intrínseco, y vamos a ver eso. Una cosa es la valoración de la situación, otra es la evaluación. Es la evaluación de la situación lo que estamos mirando ahora. Entonces, la novedad. Una primera valoración es la novedad de la situación, es decir, se determinará si se ha producido algún cambio en el patrón estimular, tanto externo como interno, valorando particularmente si ocurre una situación que es nueva o por el contrario, o en contra, vamos, que es esperada. Entonces, es decir, analizará la probabilidad de aparición de la situación y grado de predecibilidad de la misma. Puesto que vivimos en un entorno que no es estático, sino altamente cambiante, y los cambios pueden significar peligros para el organismo, es necesario ser muy sensible a la novedad. Una situación nueva reclama nuestra atención y moviliza recursos para determinar si la actividad habitual puede mantenerse o, por contra, es necesario una acción por nuestra parte para adaptarse a esta nueva situación, para lo cual motiva la búsqueda de la información apropiada en el ambiente y en la memoria. Potencialmente, cualquier acontecimiento improbable o no previsto, incluyendo la ausencia de cambios previstos, requiere la atención del organismo para determinar sus potenciales consecuencias. Los criterios de detección de novedad pueden variar para diferentes especies, personas y situaciones, al tiempo que pueden depender del estado motivacional, de la situación estimular anterior o de las expectativas. Este análisis, en parte, es realizado por mecanismos primitivos de detención, pero si es necesario, la evaluación va más allá de este nivel más primitivo. De este modo, ante ciertos acontecimientos puede llegar incluso a producirse estimaciones de probabilidad y predictibilidad. Quedémonos bien con esta parte. Que puede producirse estimaciones de probabilidad y predictibilidad. Entonces, dentro de esta evaluación de la situación, recordemos la novedad. Esta primera valoración de la novedad de la situación. Vale, una vez dada la novedad, nos vamos a el agrado intrínseco. Se trata de una valoración de la situación sobre su agrado intrínseco, es decir, una determinación de si las condiciones estimulares son agradables o no, incluyendo en ella tendencias de acercamiento, en el caso de la valoración agradable, y tendencias de evitación-huida, en el caso de ser desagradable. El sentido de agrado intrínseco o valencia afectiva es lo que determina la reacción fundamental del organismo de aceptación y acercamiento frente a la aversión y la evitación. El placer es tan básico para tantas respuestas afectivas que la emoción está a menudo simplemente conformada por la reacción positiva o negativa hacia un estímulo, lo que es el tono hedónico. Los criterios utilizados por el organismo en la detención intrínseca de agrado parecen ser más innatos que adquiridos, dada nuestra naturaleza hedonista, ya que probablemente hay tipos particulares de estímulos que son evaluados como inherentemente agradables o desagradables por mecanismos innatos de detección, como la intensidad estimular o la frecuencia de exposición. Incluso parece que existen circuitos específicos para algunos olores, sabores, etc. De esta manera, el agrado o desagrado intrínseco es fundamentalmente una característica de la condición estimular, aunque estas preferencias pueden también ser adquiridas, por ejemplo, mediante condicionamiento, como ya sabemos de sobras, como hemos aprendido de hecho en aprendizaje. Por último, no hay que confundir el agrado intrínseco, lo que es el agrado intrínseco, con la valoración positiva de una situación, que nos ayuda a cumplir una meta o satisfacer una necesidad, ya que esta valoración depende del significado del estímulo y corresponderá al siguiente nivel de análisis y no a este. En resumen, esta primera evaluación de la situación se realizaría mediante procesos automáticos y con un bajo nivel de conciencia. Se trata de una vía de análisis muy rápida, que implica pocos recursos psíquicos y que permite dar una respuesta de urgencia ante las situaciones que así lo demandan. El realizar este primer análisis mediante procesamiento automático permite procesar simultáneamente y en paralelo muchos canales sensoriales diferentes sin pérdida de eficiencia. Por contra, es una vía imprecisa, rígida y estereotipada. Pero para la adaptación es más valioso un sistema que, aunque dé falsas alarmas, responda siempre que sea necesario, que no es un sistema más preciso, pero que no llega a responder a tiempo una sola vez. Hohmann, Flix y Lundvik
en el 2000, sostienen además que hay un cierto número de estímulos para los cuales tenemos un patrón de evaluación evolutivamente preparado. Por ejemplo, las imágenes de serpientes y arañas proveen de señales innatas de peligro y son así procesadas automáticamente y rápidamente. Estas señales, mediante procedimientos de condicionamiento clásico, pueden otorgar la capacidad de respuesta a nuevos objetos o situaciones. Punto 7.1.2. La valoración de la situación. Recordáis que todo esto que estamos mirando, de la novedad y del agrado intrínseco, está dentro de lo que es la evaluación de la situación. Ahora tenemos que dar la valoración de la situación. Entonces, me refiero, para intentar diferenciar bien lo que es la evaluación de la situación, una cosa es la evaluación y otra es la valoración. Por su parte, el segundo componente o filtro de significado, que es el encargado de realizar la valoración de la situación, como bien dijimos, se compondría a su vez también, según Scherer, quedaos bien con este hombre porque es bastante relevante. Dentro de esto, de la valoración de la situación, tenemos la significación, y luego vamos a ver otro apartado, pero bueno, vamos a mirar primero de la significación. En primer lugar, tenemos una valoración de la significación de la situación, en la que se valora si la situación es pertinente a las metas importantes o necesidades de la persona, es decir, si es relevante o no para la persona aquí y ahora, ley del significado situacional. Si el resultado es consistente o discordante con las metas esperadas o planes de acción, es decir, si cumple las expectativas que tenemos o no. Y si es conducente u obstructivo para alcanzar las metas respectivas o satisfacer las necesidades pertinentes, es decir, si sigue nuestra tendencia motivacional actual o no. Entonces, quedarse bien con eso, como en que en primer lugar lo que tenemos que valorar, tenemos que hacer una valoración de la significación de la situación en sí. Vamos, que si la situación es pertinente a esas metas o a las necesidades de dicha persona, vamos, que si es relevante o no para esa persona en ese momento, que es con lo que nos tenemos que quedar anteriormente de las leyes que íbamos citando, pues aquí igual, ley del significado situacional. Quedémonos con eso muy bien. Entonces, como vimos en el epígrafe 3.1, hay una estrecha relación entre la naturaleza del motivo y la emoción resultante, y viceversa. La valoración de la relevancia motivacional es, por lo tanto, esencial para determinar si una situación fomenta o pone en peligro la supervivencia, la satisfacción de necesidades y el logro de metas, lo que es ley de lo concerniente. Quedémonos también con esa. Recordamos ya aquí, dentro de esto, de lo que es la significación, hay que ir quedándose con esto. Ley del significado situacional, que ya citamos, de lo que era la valoración de la significación, y la ley de lo concerniente. Entonces, como citamos aquí, es por lo tanto esencial para determinar si una situación fomenta o pone en peligro la supervivencia, la satisfacción de necesidades o el logro de metas, lo que es ley de lo concerniente. Como ya habíamos visto antes, lo de que la naturaleza, la relación entre la naturaleza del motivo y la emoción resultante y viceversa. Entonces, parece que las personas tienen esquemas que rápidamente detectan clases enteras de acontecimientos que merecen más atención y análisis de la situación, basados en mecanismos de detección incorporados y en el aprendizaje previo. Aunque esta noción de detección rápida de relevancia parece razonable desde un cierto nivel de abstracción, es difícil concebir cuál es el mecanismo subyacente que lo sustenta. La relevancia como una dimensión continua, con un extremo bajo y otro alto, dependerá del número de metas o necesidades afectadas. Su prioridad relativa en la jerarquía y su estado en el momento actual. Por lo tanto, las prioridades de las metas pueden alterarse, aunque algunas necesidades centrales como la supervivencia y la integridad corporal probablemente tengan una localización preferente en la jerarquía, lógicamente, ya que la supervivencia y la integridad corporal pues, posiblemente sea lo más relevante. Entonces, tienen esa localización preferente en la jerarquía. Y casi siempre asumirán esa prioridad cuando se vean amenazados. Para profundizar, más en los aspectos de la relevancia y congruencia motivacional, desde este segundo componente, o filtro de significado, vemos los planteamientos realizados desde la perspectiva de Smith y Lazarus en 1993. La valoración de la situación estaría formada por una valoración cognitiva de los componentes de la valoración y del núcleo de temas relacionados.
Consiguientemente, el significado subyacente a cada emoción tendría 3 niveles de análisis, que representarían complementariamente las vías de la conceptualización, de la valoración del significado y de las características individuales específicas. El primer nivel de análisis, que es de tipo molecular, recoge los componentes de la propia valoración y describe los juicios específicos que hace una persona para evaluar una situación de daño o beneficio particular. Los componentes implicados en esta valoración del significado personal son el de la relevancia motivacional y el de la congruencia o incongruencia motivacional. Entonces, vamos a ver esos dos. Lo que es la relevancia motivacional y la congruencia o la incongruencia motivacional. Entonces, quedémonos bien con esto. La relevancia motivacional es una valoración que alude a los compromisos personales y al grado en que la situación es relevante. Ya nos lo dice la propia palabra, relevancia motivacional, pues lo que es la situación más relevante para la persona. Es el primer responsable de que se produzcan respuestas emocionales, que pueden ser tanto positivas como negativas. Cuando la situación implica relevancia motivacional, en este caso, por contra, si la situación es motivacionalmente irrelevante, no se producirá ninguna respuesta emocional, lógicamente. La congruencia motivacional es ser congruente o incongruente con esto. Entonces, la congruencia motivacional se refiere a si la situación es consistente o inconsistente con los deseos y las metas de la persona. Cuando la situación es motivacionalmente congruente, pues el resultado será una respuesta emocional positiva. Es bastante lógica esta parte, pero bueno, hay que repasarla igualmente. Mientras que si la situación es incongruente, pues el resultado es una respuesta emocional negativa. El segundo nivel de análisis, esto como primer nivel que hemos visto. Ahora, el segundo nivel de análisis, que es molar, recoge el núcleo de temas relacionados y combina los componentes de la valoración individual dentro de resúmenes, o quizás más adecuadamente configuraciones organizadas de significados relacionados denominados núcleo de tema relacionado. Un núcleo de tema relacionado básicamente es el daño o el beneficio central que subraya cada una de esas emociones negativas o positivas. Vamos, el núcleo. Es decir, cada tipo de emoción tiene un núcleo de tema relacionado propio. Así, por ejemplo, el núcleo de tema relacionado de la ira, pues es una ofensa degradante contra mí o los míos. O, para el caso del miedo, un peligro físico, inmediato, concreto y abrumador. En el cuadro 2.10 se recogen los núcleos de tema relacionados con las principales emociones. Mira, vamos a ir viendo algunas para pillarlo. Alivio. ¿Cuál sería el núcleo de esta emoción del alivio? Condición penosa o incongruente que ha cambiado para mejor o ha desaparecido. Amor. Desear o participar en un afecto, aunque no sea necesariamente correspondido o recíproco. Ansiedad. Enfrentamiento a una amenaza incierta o existencial. Asco. Tomar o estar demasiado cerca de un objeto o idea indigesta, metafóricamente hablando. Celos, resentimiento contra una persona por la pérdida o el miedo a perder el apoyo o afecto de otro. Y así sucesivamente, lo mismo con la ira, con el miedo, con el orgullo y demás. Por otra parte, los componentes de la segunda valoración del significado personal son la responsabilidad, el potencial de afrontamiento enfocado al problema y el potencial de afrontamiento enfocado a la emoción y a las expectativas futuras. Entonces, empezamos. Responsabilidad. La responsabilidad determinará quién o qué, uno mismo o otra persona o alguna cosa, es el responsable del mérito. El responsable de dicho mérito. Si es congruente motivacionalmente, o de la culpa, si es motivacionalmente incongruente, como ya hemos visto, en función de los resultados de la situación y, por lo tanto, quién o qué podría ser objeto del esfuerzo para enfrentarse a dicha situación. Los dos componentes del potencial de afrontamiento se corresponden con los dos tipos de recursos o medios para reducir la discrepancia entre las circunstancias y los deseos y motivaciones que uno tiene. El potencial de afrontamiento enfocado al problema o capacidad de enfrentarse al problema implica evaluaciones acerca de la habilidad de la persona para actuar directamente sobre la situación y solucionarla o para llegar a un acuerdo con los deseos de la persona. El potencial de afrontamiento enfocado a la emoción se refiere a las perspectivas percibidas de ajustarse psicológicamente a la situación, modificando la interpretación de la misma, los deseos o las propias creencias. Las expectativas futuras se refieren a las posibilidades de realizar cambios en la situación actual o psicológica, que podrían hacer que la situación pareciese más o menos congruente motivacionalmente. Esa expectativa de futuro, Por último, habría que añadir un tercer nivel de análisis, que recogería el componente individual de valoración,
en el cual se recogen las cuestiones específicas evaluadas en la valoración. El núcleo de temas relacionados captura eficientemente la relación central de significado derivada de la configuración de respuestas a esa valoración de cuestiones, que difiere para cada emoción. Este último nivel de análisis nos explicaría los sesgos en las valoraciones, es decir, las actitudes cognitivas emocionales que preparan a una persona en particular para dar preferentemente una respuesta emocional en concreto y no otras. Entonces, quedémonos bien con cada uno de los conceptos que damos en esta parte. Hemos visto la significación. Dentro de la valoración de la situación, ¿os acordáis de este punto 7.1.2? Hemos dado la significación. ¿Qué nos vendría después de la significación? El afrontamiento. Vamos a ver este último punto, el afrontamiento. Asimismo, se valorará el afrontamiento. Se determina la causalidad de lo sucedido. Es decir, si se trata de algo que ha ocurrido fortuitamente o de manera intencionada por parte de alguien. El potencial de afrontamiento disponible en el organismo, particularmente el grado de control que puede ejercer sobre la situación, es decir, si puedo hacer algo para controlar la situación o no. El poder relativo del organismo para cambiar o evitar las consecuencias a través de lucha o huida, es decir, puedo cambiar la situación o en caso contrario puedo evitarla. Y el potencial para ajustarse al resultado final vía la reestructuración interior, es decir, si no puedo hacer nada, podré aceptar las consecuencias que se deriven de toda la situación o no. La valoración de afrontamiento es una capacidad proactiva, ya que va más allá de la situación inmediata, permitiendo evaluar las probabilidades futuras, teniendo en cuenta las habilidades para cambiar la situación y sus posibles consecuencias. La habilidad para hacer frente a un acontecimiento puede ser vista como la capacidad para liberar al sistema emocional de regirse por un acontecimiento particular y para permitir establecer una nueva situación de equilibrio. Esto no significa que el organismo logre siempre necesariamente alcanzar sus metas, pero las puede modificar, las puede posponer o las puede relegar totalmente. La función principal de la valoración de afrontamiento es determinar la respuesta apropiada para un acontecimiento, dada la naturaleza del acontecimiento y los recursos disponibles. La teoría de la atribución emocional de Weiner, de 1985, veis aquí a Bernard Weiner, que aparece en la fotografía, con su corbata y sus cosas. Entonces, desarrollada para dar cuenta de la atribución en un contexto de logro, sugiere que las expectativas de éxito y de fracaso, además de generar afecto positivo y negativo, primitivas, generan emociones distintas en función del resultado de la atribución de causalidad. Entonces, Weiner lo que propone son 3 dimensiones fundamentales de atribución causal: la interna o externa, la controlable y la incontrolable, y la estable y la inestable. Quedaos bien con esto, con las 3 dimensiones que nos propone Weiner de la teoría de la atribución emocional. 3 dimensiones fundamentales: interna, externa, controlable, incontrolable y estable e inestable. Nos presenta los resultados emocionales de las diferentes atribuciones, tales como la gratitud, la esperanza, la tristeza, la sorpresa, la ira. Así pues, según Weiner, Weiner, no sé realmente cómo se pronuncia, no, mi inglés no es muy bueno, así que por ahí anda la cosa. Weiner, hay una dimensión agente, que es responsabilidad o causalidad, que es particularmente importante para distinguir, por ejemplo, entre las emociones negativas de ira, que es el agente es otro, culpabilidad, el agente es uno mismo, y tristeza, el agente son las circunstancias. Quedémonos bien. La atribución de agente causal influencia la valoración sobre la habilidad para afrontar el acontecimiento y sus consecuencias, como vemos aquí en este cuadro después, la influencia de la atribución de la emoción. Vale, Scherer, como ya lo conocemos de ahí arriba, en 1988 ha sugerido distinguir entre el control, el poder y la aptitud de ajuste como aspectos separados de la habilidad de afrontamiento. El control guarda relación con la atribución de que un acontecimiento puede ser influenciado, y si la situación es controlable, entonces el resultado depende de nuestra capacidad para ejercer el control o para reclutar la ayuda de otras personas para que lo hagan en nuestro nombre. Aquí, el organismo evalúa los recursos para eliminar las consecuencias según sus intereses. El poder se refiere a la atribución de capacidad para desarrollar el control con éxito. Y la evaluación de ajuste se refiere al potencial del organismo para adaptarse a los cambios en las condiciones de la mente. Esto es particularmente importante si la atribución de control y de poder sugieren que no es posible cambiar el resultado de un acontecimiento.
¿Qué nos queda ahora, además de esta parte que hemos dado del afrontamiento? Ahora, el siguiente punto serían las normas. El último aspecto de la valoración de la situación implica a las normas, las cuales se utilizan para analizar si la situación, y particularmente la acción a desarrollar, es conforme con las normas sociales, convenciones culturales o expectativas de otras personas significativas para la propia persona. Es decir, tanto lo que ha ocurrido como nuestra respuesta ante ello se ajusta a las normas sociales del grupo, familiares, etc. En general, reglas de comportamiento externas a la persona o, por contra, se considera inadecuado. Y si es consistente con normas interiorizadas o con las normas que forman parte de su autoimagen, es decir, si se ajusta a las normas personales y propias o no. El ser humano vive socialmente y para la persona es importante tener en cuenta las reacciones de otros miembros del grupo. La organización social depende de compartir normas que están mantenidas por reacciones emocionales apropiadas de sus miembros con respecto a los comportamientos que violan las citadas normas. Por consiguiente, valorar las consecuencias sociales de una acción particular es un paso importante antes de seleccionar la respuesta más adecuada a una situación. En consecuencia, valoramos la compatibilidad de nuestro comportamiento con las normas de un grupo de referencia, y de este modo la valoración se convierte en una dimensión moral, que es un poderoso factor de socialización y mantenimiento del orden social. Es muy importante esta parte que hemos citado, la de en consecuencia valoramos la compatibilidad de nuestro comportamiento con las normas de un grupo de referencia, y de este modo la valoración se convierte en una dimensión moral, que es un poderoso factor de socialización y mantenimiento del orden social. Básicamente lo que hacemos es valorar esa compatibilidad con lo que tenemos alrededor y esas normas de ese grupo de referencia. Entonces creamos esa moralidad, esa dimensión moral, que lo que hace es que sea precisamente pues ese factor tan poderoso de la socialización para mantener ese supuesto orden social. Entonces, asimismo, valoramos la compatibilidad de una acción con nuestras propias normas internas, internalizándolas en nuestro autoconcepto o el yo social ideal. Aunque habitualmente las normas internas reflejan los valores y la ética socialmente predominantes, algunas veces éstas pueden estar en desacuerdo entre ellas, lo que puede llevar a la discrepancia con las normas internas, lo que dará lugar a que juzguemos con desprecio el comportamiento de los otros y el sentimiento de culpa en el caso de nuestro comportamiento. En resumen, esta segunda valoración, en su conjunto, es una vía de análisis más precisa, detallada y personal que la anterior, pero a cambio consume más recursos psíquicos y más lenta en responder, por lo que es menos adaptativa, pero por contra se ajusta mejor a las funciones sociales y motivacionales de la emoción. Asimismo, este análisis se produce con un nivel mayor de conciencia y de experiencia subjetiva. Se trata, por lo tanto, de un proceso más ajustado a las condiciones personales, sociales y culturales de la persona, y es la base para el desarrollo de las emociones secundarias, pero también es la base de sesgos cognitivos que pueden llegar a hacer inadaptativas las emociones. Así pues, una de las características diferenciales entre la primera vía de análisis o evaluación de la situación y la segunda radica en que las primeras evaluaciones se realizan fundamentalmente mediante procesos automáticos, frente a esas segundas valoraciones que se realizan por procesos controlados. En este cuadro, en el 2.12, que vemos características de procesos automáticos y controlados, pues se recogen precisamente estas características fundamentales que las diferencian. Por ejemplo, vamos a leer unos pocos si queréis. Recursos cognitivos, dentro de las características, quiero decir, recursos cognitivos, procesos automáticos, independientes, procesos controlados, excesivamente dependientes. Control intencional, incompletos los automáticos, y los controlados, completos, y así sucesivamente. Desarrollar este doble proceso de análisis de la situación pues requiere la participación de estructuras neuroanatómicas diferenciadas. Por ejemplo, en el caso del miedo, la vía rápida se establece directamente a la amígdala, como ya sabremos por psicobiología y demás. Mientras que la vía lenta transcurre por el córtex y el hipocampo hasta llegar a la amígdala. Hay una cosa bastante diferente. ¿Veis la diferencia entre esa vía rápida que va directa a la amígdala, pero la lenta va por el córtex y el hipocampo y llega a la amígdala, que mediante sus eferencias pues disparan la respuesta prototípica? En este cuadro de aquí, en el 2.13, se presenta de forma resumida los diferentes componentes que, como hemos visto, pueden intervenir en el procesamiento de las emociones. Vale, aunque algunas emociones tienen una menor elaboración que otras y no implicarían a todas las dimensiones,
Por supuesto, las personas realmente no se plantean este proceso como serie de preguntas cada vez que tienen que valorar un acontecimiento, ya que la evaluación valorativa no es un diálogo interno, sino un proceso de selección de información y de toma de decisiones. Es posible realizar una descripción de los elementos que configuran el sistema de procesamiento emocional más detallada y minuciosa, es decir, comprendiendo un mayor número de dimensiones de análisis, o más exactamente subdividiendo las dimensiones que hemos visto. Sin duda, eso permitiría una más precisa discriminación entre un número mayor de emociones y con un mayor grado de precisión. Todo ello hasta llegar a definir las infinitas emociones dimensionales posibles. Pero por las mismas razones que optamos por las emociones discretas, el sistema de análisis expuesto es el que mejor se ajusta y describe estas, y lo hace de la forma más parsimoniosa posible. Por último, en este último cuadro, en el 2.14, que ya lo vamos a dejar por aquí, puede verse una representación temporal del proceso emocional, que incluye los distintos procesos que interactúan con los componentes del sistema de procesamiento. Veis aquí el sistema neuroendocrino, el autonómico y el somático, como podéis apreciar. Entonces, lo vamos a dejar por aquí, que llevamos unas cuantas, bueno, no sé el tiempo que llevaremos, pero 40, sí, ya llevamos una horita. Vale, lo dejamos en el punto 7.2, hay que acordarse de quedarse aquí, estilos de procesamiento. Bueno, espero que os haya ayudado, al menos a mí sí, que yo lo voy leyendo así en voz alta y a mí también me ayuda, ¿sabes? No solamente lo hago por los demás, también lo hago por mí. Así que lo dejamos por aquí. Hasta la próxima.